Empezar. Venga, Dani. Buenos días. Vamos a iniciar hoy un nuevo webinar. En este caso tenemos la suerte de poder contar con la doctora Montserrat del Amo, que es una de las que forman parte del equipo de musculoesquelético del Hospital Clínico. Es una amiga, una compañera de hace ya mucho tiempo. Ella es consultora de radiología y nos va a hablar de un tema que conoce muchísimo porque es una experta en ecografía musculoesquelética, que es la ecografía dinámica en la evaluación del atrapamiento supracromial, y veréis cómo seguro que aprendemos cosas. O sea que cuando quieras, Monse. Muchísimas gracias por esta presentación de amigo, y les voy a hablar esta mañana de la ecografía dinámica en la evaluación del atrapamiento subacromial. Para recordar, se trata de un síndrome en el que el dolor y la limitación funcional del hombro es la característica básica. Puede ser secundario a compresión y alteraciones dinámicas, que luego hablaremos de manera muy puntual, y todo esto va a ocasionar irritación y lesión en los tejidos que están en esta localización. En cuanto a tipos de atrapamiento, va a haber el atrapamiento interno, que puede ser posterior-superior o anterior-superior. En este punto veremos que hay un excesivo o repetitivo contacto de la tuberosidad mayor de la cabeza humeral con el aspecto posterior-superior de la glenoides, con la aducción del brazo y rotado externamente. Aquí en este atrapamiento está implicado el manguito rotador, pero también el rodete. Por lo tanto, aquí el estudio de elección va a ser la resonancia y por lo tanto no va a ser el motivo de esta charla. Por otro lado, el atrapamiento externo, que llamado también, podríamos hablar de dos atrapamientos, entre comillas, sería el subacromial y el subcoracoideo. En este caso es donde la ecografía nos puede aportar será una buena herramienta para valorar. Vamos a igualar o a equiparar, y por esto a partir de ahora hablaremos de atrapamiento subacromial, que sería ese atrapamiento externo, y sobre todo veremos que hay unas estructuras, entre comillas, atrapadas, que serán el tendón supraespinoso y la bursa, y habrán unos, también entre comillas, si me permiten, unos atrapadores, que serán la cabeza humeral. Aquí la vemos bien, la cabeza humeral, el acromion y el ligamento coracoacromial. Por otro lado, puede haber una serie de alteraciones anatómicas en este arco coracoacromial, que veremos ahora, y también puede haber, en algunos casos, en gente joven, se puede detectar una disfunción escapular, y que luego hablaremos, ya les digo, de forma muy concreta. En cuanto a las alteraciones anatómicas del arco coracoacromial, por un lado les hablaré de forma muy resumida de una alteración en cuanto a la forma, la morfología del acromion. Este sería el tipo 3 de Vigliani, que tiene este aspecto llamado también ganchoso, y que aquí vemos muy bien en una radiografía realizada a uno de nuestros pacientes. Como ya nos podemos imaginar o podemos ver, este tipo de acromion protruye en este espacio subacromial y por lo tanto puede condicionar patología y lesión del tendón supraespinoso. Otra alteración que podemos encontrar y que puede comprometer este arco sería el os acromial. El os acromial, aquí lo tienen ustedes indicado, es un núcleo de osificación que no ha fusionado con el resto del acromion y es inestable, o sea que durante la movilización hay bastantes estudios, algunos nos dicen que bueno, implicaría poca movilización y poca repercusión, pero realmente es una estructura que en algunos casos puede tener importancia, y por esto es tan importante también disponer, por ejemplo, de una placa simple, además de un estudio ecográfico. Y por otro lado, lo más conocido, lo más habitual, que sería la artrosis de la articulación acromioclavicular. La presencia de osteofitos, como podemos ver en esta imagen de TAC, va a disminuir el espacio subacromial y por lo tanto también va a comprometer este espacio.
Luego lo volveré a comentar, pero claro, nosotros en la ecografía aquí sí que tenemos una limitación y es que vamos a poder valorar solo la superficie superior de esta articulación y la que va a tener repercusión en el espacio subacromial no va a ser justamente la superficie superior, sino la inferior. Podemos inferir que hallazgos, sencillamente inferir, repito, hallazgos que veremos en la parte de la cara que podemos ver ecográficamente, pues que está pasando también en la parte inferior, pero evidentemente no tenemos una buena visualización. La verdad es que si al estudio ecográfico tenemos, como es muy frecuente, una valoración o un estudio radiológico, una placa simple, realmente podemos un poquito complementarla. Y luego las alteraciones funcionales. Aquí no me voy a extender, pero en estas alteraciones habrá una disminución del espacio subacromial porque hay inestabilidad glenohumeral o un movimiento escapulotorácico anómalo. Recordemos que el acromión forma parte de la escápula y por lo tanto cuando a la escápula le pasa algo, repercute, o si hay un movimiento anómalo en la escápula, repercutirá también en el espacio subacromial. El llamado síndrome de la escápula enferma engloba varias alteraciones, varias patologías que no voy a comentar porque no es, bueno, no es de lo que vamos a tratar en esta charla, pero van a alterar el balance de los músculos del manguito rotador en cuanto al manguito rotador y el deltoides. Y esto conlleva la elevación de la cabeza humeral y, evidentemente, como siempre, cuando pasa esto, disminuirá el espacio subacromial y, por lo tanto, tendremos un impingement secundario. Y por otro lado, tenemos a otros protagonistas. Estos protagonistas van a ser los propios atrapados, si me permiten, que hemos comentado antes. Entre ellos, el más importante probablemente es el tendón supraespinoso. En el tendón va a haber una zona crítica hipovascular que va a sufrir con el tiempo cambios por isquemia y reparación pobre, llevarán a la degeneración del tendón, que se va a engrosar y va a sufrir cambios por degeneración mucoide. Todo esto lleva de forma simple, para entendernos, a un aumento del grosor del tendón, lo cual va a hacer que aumente o que permita este atrapamiento a nivel subacromial. La verdad es que es de lógica, si esta estructura está engrosada, tendrá problemas para pasar por este espacio y por lo tanto va a aumentar la clínica del paciente. Ahí, en cuanto a exámenes, el examen clínico hay varios test, aquí les indico el test de NIR, el de Hopkins Kennedy, que los realizan habitualmente los clínicos y es para detectar el grado de impingement o la clínica por impingement, pero son sensibles pero poco específicos. Y ahí es donde entramos los radiólogos con nuestros estudios de imagen. Vamos a identificar cambios morfológicos, patología asociada al impingement, también el papel de otras causas de omalgia que no tienen que ver con los componentes de los que hemos hablado. Y por otro lado, podremos correlacionar con los síntomas, podremos hacer una valoración dinámica porque realmente es un síndrome que se muestra sobre todo en algunos movimientos y además pues podremos aplicar algunos tratamientos. Aquí, en estos tres últimos puntos, es donde la ecografía tiene su protagonismo como estudio de imagen. La ecografía, ya, bueno, sabido por todos, la realizamos con sondas de alta frecuencia y nosotros realizamos un estudio básico o basal y un estudio dinámico. Aquí les indico de forma resumida, hacemos algunas valoraciones de estructuras más que estas, pero realizamos la valoración de los tendones del manguito, el tendón del bíceps, la articulación acromioclavicular, además también glenohumeral, etcétera. Y esto sería el estudio básico, pero siempre o casi siempre vamos a añadir un estudio dinámico. Luego lo veremos más adelante, pero podremos valorar en esta posición y con este movimiento del brazo, podremos valorar tanto como es en este caso la articulación el tendón del bíceps y el subescapular. En este punto podríamos valorar también la acromioclavicular, como luego veremos, el supraespinoso, el espacio subacromial y también el infraespinoso, que además en esta valoración tal vez
nos aporta menos en cuanto al músculo infraespinoso, pero también nos aporta muchas veces una valoración mejor del agleno humeral, sobre todo para detectar derrames de poca cuantía. Hay muchos estudios, este me parece es un estudio de hace ya unos cuantos años, pero hay una serie de estudios que correlacionan muy bien los hallazgos ecográficos y sobre todo en estudio dinámico correlacionan muy bien con la clínica de los pacientes. La verdad es un estudio, es un artículo muy interesante y que lo aconsejo de manera, vamos, estoy convencida que les puede interesar. Pues bien, ya vamos al estudio dinámico propiamente a lo que veníamos. Este estudio dinámico vamos a centrarnos en la articulación acromioclavicular, en el ligamento coracoacromial, el espacio subacromial y también en estas estructuras atrapadas o potencialmente atrapadas que serán alteraciones en el tendón supraespinoso y la bursa subacromial. En cuanto a la articulación acromioclavicular, como les comentaba hace un momento, solo la superficie superior va a ser explorable ecográficamente. Aquí el estudio dinámico nos puede ayudar. En nuestro estudio basal siempre realizamos imágenes basales de la articulación y también con la aducción del brazo, con la colocación de la mano en el hombro contralateral para ver si hay estabilidad. Pero esto también lo podemos hacer y realmente es más representativo cuando lo hacemos en el estudio dinámico. Como ustedes pueden ver, aquí hay un estudio dinámico con valoración de la articulación acromioclavicular en la que podemos detectar algo de derrame, pero además vemos este movimiento anómalo de las caras de la articulación y vemos una cierta inestabilidad de esta articulación, lo cual nos da datos yo creo que interesantes en cuanto a su posible repercusión en el espacio subacromial. Además, a mí me interesa también bastante que nos quedemos con la idea de que la placa simple tiene mucha importancia, la seguirá teniendo y en estos casos es un complemento excelente a la ecografía o al revés, la ecografía a la placa simple para la valoración de esta articulación. En cuanto al ligamento coracoacromial, es otro de los protagonistas de esta escena. Tendremos una muy buena visualización con ecografía de alta resolución. Es una banda convexa, delgada, que irá, como su nombre indica, de coracoides al extremo del acromion, como tienen aquí bien indicado. La vamos a estudiar sobre todo en su eje longitudinal y corresponde al aspecto central del arco coracoacromial. Puede ser una causa focal de estenosis en atrapamiento subacromial, pero sobre todo, más que la única causa, puede además contribuir, añadirse a estos actores en el impinge. El estudio dinámico está ya de este ligamento está muy publicado, ciertamente. Se ha visto su repercusión, la escasa movilización que puede presentar en determinadas ocasiones e incluso ahí ya podemos decir que como cualquier otra estructura va a acabar, tiene un proceso de degeneración con la edad y va a mostrar engrosamiento. Aparte de que se engrose, además pierde esta cierta elasticidad de la que tiene y por lo tanto durante el movimiento, y aquí la importancia del estudio dinámico, va a mostrar un menor desplazamiento. Hay varios estudios, yo destacaría este, que es un estudio súper minucioso de las características del ligamento coracoacromial, muy minucioso, que incluso nos habla de la longitud, la variabilidad en la longitud según la edad, etcétera, etcétera. Y también demuestra esta implicación del ligamento coracoacromial en el impingement. Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver el tendón supraespinoso engrosado, heterogéneo, claramente una tendinopatía. Y aquí encima justamente vemos esta banda hiperecogénica que es el ligamento coracoacromial. Este sería el aspecto normal del ligamento, el ligamento hiperecogénico, como es habitual en estas estructuras, y que se puede deformar con el paso del
del tendón. En este movimiento es en el que vamos a valorar tanto la movilización del tendón supraespinoso como la movilización del ligamento y posicionando la mano en el ilíaco y repitiendo este movimiento hacia adelante y hacia atrás, y podemos ver imágenes como esta. Aquí tenemos un ligamento un poquito engrosado, pero sobre todo es hipoecoico, y que no se desplaza apenas en el estudio dinámico con el paso del tendón por debajo, ¿no? Realmente aquí, además de un tendón engrosado, nos vamos a encontrar con un ligamento que tampoco cede mucho espacio al paso de este tendón. O como en este caso, también tenemos un tendón supraespinoso, engrosado, muy heterogéneo, pero que tenemos un ligamento coracoacromial fino, congénico, y que ya vemos que se moviliza bien al paso, como vemos, se va deformando al paso de este tendón. Otro componente que debemos valorar, importantísimo, es el espacio subacromial, la distancia acromio-humeral. En estos pacientes va a estar disminuida en abducción. Esta es la maniobra en sí que nos detectaría más el impingement. Aquí veremos que la bursa y el tendón se dirigen hacia el ligamento y que en este punto veremos que el atrapamiento se evidencia mejor. Luego les muestro las imágenes. Y lo que es muy interesante además es que reproducimos el dolor. Al hablar con el paciente realmente y espontáneamente nos refiere que ella no puede levantar más porque le duele, nos manifiesta este dolor. El espacio subacromial, ¿cómo medirlo? A veces yo soy de las que creo que tampoco es, a menos de que quieres hacer un estudio y reproducirlo de manera extraordinariamente fiable, pues tampoco medimos, no calculamos con números el espacio subacromial. Pero si hay que medirlo, hay varios artículos que lo miden a diferentes lugares, pero la verdad es que resulta poco reproducible, y si queremos hacer algo un poquito más serio y más reproducible, si me permiten, tendríamos que hacerlo de una manera simple. Yo creo y coincido con autores y por mi experiencia que lo mejor es realizar una medida perpendicular al tendón y que iría desde la punta del acromión hasta la cabeza humeral. Es bastante más reproducible, tenemos unas buenas referencias óseas y por lo tanto nos podría ayudar más que otras medidas que realmente son un poco complicadas y sobre todo para reproducirlas en otros pacientes. Hay también un montón de artículos, sobre todo de rehabilitación, etcétera, y de traumatología, que que se han dedicado a valorar las diferencias del espacio subacromial con la movilización en diferentes ángulos, etcétera. E incluso hay algún artículo, como este que los muestro aquí, en que nos hablan, pues muy lógico, de las diferencias que puede tener si el paciente no está bien posicionado. La postura correcta es la espalda recta, bien apoyada, como decía en el primer caso, mientras que si hay una excesiva cifosis o una hiperlordosis durante el estudio, realmente la valoración no sería correcta, y yo incluso diría que no solo para valorar el espacio subacromial, sino para realizar una ecografía de hombro. Bien, pues vamos a ver cómo realizamos nosotros el estudio dinámico del atrapamiento. Empezamos, o aquí les indicaría el estudio estático. Colocaremos el transductor en la superficie lateral del hombro a lo largo del eje longitudinal del húmero. Realizaríamos aquí una primera valoración, si lo que queremos es medirlo, del espacio subacromial, desde, como les dije, el extremo del acromión a la cabeza humeral. Con el hombro en posición neutral y con el hombro luego a 45 y 60 grados de abducción, con el codo flexionado 90 grados. En el estudio dinámico aquí no podemos obtener medidas, pero realmente las medidas se deben obtener en el estudio estático. Y con el estudio dinámico podemos grabar vídeos, y lo que es muy interesante es que con este movimiento vamos a reproducir los síntomas del paciente. Además, podemos ampliar el arco hasta 90 grados. Pacientes que no presentan impingement van a poder movilizarlo sin problema, mientras que habitualmente en pacientes que tienen
patología evidente, su realización no suele superar los 45 grados porque ya el paciente nos indica que tiene dolor importante. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tendríamos el compromiso del espacio subacromial, secundario a una rotura completa, total del tendón supraespinoso, donde la cabeza humeral vemos que se desplaza proximal, el espacio subacromial está absolutamente comprometido e incluso durante el estudio podemos oír la cabeza humeral pasando por debajo del acromio, podemos oírlo y el paciente además nos indica, mire, yo no me oigo este clock, ¿no? Por otro lado, en este ejemplo que les muestro también en un estudio dinámico, el espacio subacromial se ve también comprometido por la presencia de una gran calcificación que choca y va a golpear durante el estudio dinámico el acromion. Y durante el estudio la verdad es que se correlaciona muy bien con la clínica del paciente, que cuando le indicamos, cuando usted note ese dolor, esta limitación, nos avisa y realmente coincide con la valoración dinámica. O, por ejemplo, el estudio dinámico también nos permite evaluar la movilización de otras estructuras y la influencia o la repercusión que va a tener en los síntomas del paciente. Por ejemplo, en este caso vemos un paciente que ya vemos que ha pasado por las manos de un traumatólogo. Tenemos aquí material de osteosíntesis y vemos este tornillo que protruye realmente en la superficie del húmero. En el estudio dinámico podemos ver en estas imágenes cómo este tornillo está desplazándose, protruye muchísimo en la superficie y veis cómo puede deformar, vemos cómo va deformando el deltoides a su paso. Pero más interesante me parece esta imagen en que vemos que este tornillo ahora se aleja y en el siguiente movimiento vemos además que el tendón está bastante adelgazado y toca con el acromion. Y este es el punto en el que el paciente nos refería, ahí es donde ya no puedo movilizar más el brazo y noto, dolor y mucha limitación. Por lo tanto, allí tenemos una buena correlación con lo que le está ocurriendo, con lo que nos refiere el paciente. Y en cuanto a las estructuras atrapadas, como sería en este caso el más importante, el protagonista, es el tendón supraespinoso. Toda su patología va a tener cierta repercusión en este impingement o en la clínica del paciente, y esta patología contribuirá causando o agravando el atrapamiento. Por lo tanto, esto va a ser como un pez que se muerde la cola, donde los componentes que hemos descrito anteriormente van a contribuir y, por supuesto, la patología del supraespinoso va a también contribuir a su propio atrapamiento. En cuanto a la tendinopatía, todos ya sabemos que el tendón está engrosado, es hipoecoico y heterogéneo, puede haber más o menos líquido en la bursa. Y en cuanto a las medidas si me permiten, en cuanto a las medidas del grosor del tendón supraespinoso, muchas veces ya cuando tienes mucha experiencia, ya dices, esto está engrosado y frecuentemente ya o no lo mides o no tienes mucha consideración por la medida. Pero si hay que medirlo y hemos de ser así muy finos realizando estas medidas, pues aproximadamente, para que esto también sea reproducible y siempre lo hagamos más o menos en la misma localización del tendón, lo haríamos aproximadamente a unos 15 milímetros de la imagen que obtenemos el corte transversal cuando vemos el supraespinoso del tendón largo del bíceps. Aquí es donde podríamos valorarlo. A pesar de esto, el grosor normal es bastante variable. Hasta 5 milímetros, 0,5 es lo normal, pero evidentemente es muy variable de un paciente a otro. La tendinopatía, bueno, vamos a valorar, por supuesto, como siempre, el tendón en sus dos ejes, y aquí vemos un tendón engrosado hipoecoico, pero aquí nos va a interesar el estudio dinámico. En el estudio dinámico del supraespinoso que realizaremos, como hemos visto, de esta forma, vamos a ver cómo en este caso un tendón muy engrosado y que este tendón tiene dificultad por pasar por debajo del acromion. Miren ustedes que choca e incluso se abomba un poquito el tendón por la dificultad que él mismo ofrece a su paso.
En cuanto a la tendinopatía cálcica, hay distintos tipos de calcificación que podemos encontrar. Está ya muy bien descrito, pequeñas, algunas de menor densidad, otras densas. Y en el estudio basal las podremos medir, podemos valorarlas, pero en el estudio dinámico nos puede ofrecer esta contribución al impeachment que puede darnos una calcificación. Antes les he enseñado un ejemplo, aquí les enseño otro. Me gusta bastante esta imagen porque podemos ver esta calcificación, cómo deforma el contorno del tendón supraespinoso, incluso del deltoides, y evidentemente en el estudio dinámico vemos que esta calcificación toca y limita el paso del tendón por el espacio subacromial. En cuanto a la rotura tendinosa de grosor parcial, perdón, es un defecto focal e hipoecoico del tendón, afectando solo a una porción, ya sea la superficie bursal o la articular. Debemos verlo, como no puede ser de otra manera, en los dos planos perpendiculares. Y podemos ver otros signos en la ecografía, la pérdida de convexidad de la superficie bursal o la irregularidad del tendón, herniación del deltoides o de la bursa a la presión del transductor, irregularidad de la cortical de la tuberosidad mayor y presencia de líquido en la bursa o en la vaina del tendón de la cabeza larga del bíceps. Debemos indicar la localización y también la rotura, el tamaño de esta rotura. En el estudio basal las podemos ver frecuentemente bien. Vemos esta pequeña deformidad del contorno bursal del tendón, también en este punto o en esta otra rotura que les muestro aquí. Pero a mí me gusta especialmente enseñarles el estudio dinámico. La verdad es que en el estudio dinámico, como estamos viendo aquí, el tendón a su paso vemos que se deforma, no sé si es suficientemente explícita esta imagen, vemos la deformidad repetidamente, en este caso, del tendón durante la movilización. La verdad es que nos ayuda muchísimo el estudio dinámico a detectar pequeñas roturas parciales o incluso a valorar, como luego veremos, si realmente es parcial solo o es completo. Aquí tenemos otro estudio dinámico donde con un tendón evidentemente engrosado vemos una rotura parcial no muy importante, bursal, pero podemos ver esta imagen como, entre comillas, de herniación del deltoides en este punto. Hay otras roturas tendinosas de grosor parcial, como serían aquellas que afectan la superficie adyacente a la tuberosidad mayor. La vamos a ver muy bien en compresión, también en el estudio dinámico, pero aquí sería un estudio dinámico. Aquí les enseño imágenes estáticas, pero esto evidentemente lo valoramos mientras realizamos la compresión, donde con la compresión esta imagen, este foco hipoecoico que ya sugiere que va a haber un foco de rotura a este lado del tendón, al comprimir realmente lo deformamos y además conseguimos aplanar la superficie del tendón. No hay que hacer mucha fuerza, no se asusten, pero realmente nos va a servir a su diagnóstico. En cuanto a la rotura tendinosa de grosor completo, ya sabemos que es un defecto hipoecoico que se va a extender desde una superficie a otra, de la bursal a la articular. No es necesario que afecte todo el ancho del tendón. Y otros signos que podemos ver, pues como siempre, el cartílago de la cabeza humeral descubierta, fluido hipoecoico compresible o tejido como de granulación en el gap, en la zona de rotura, la herniación también del deltoides o de la bursa dentro del gap, irregularidad de la cortical de la tuberosidad mayor y, no siempre, pero derrame en la articulación glenohumeral. Si no afecta por completo el ancho del tendón, vamos a tener que describir localización y medida y también medir la extensión de la retracción. Hay que tener en cuenta que va a ser entre los 20 y sobre todo 15 milímetros distales o laterales del tendón, donde se sitúa aquella zona crítica que les comentaba previamente, que es la que va a sufrir más. Vamos a graduar más o menos la rotura y sobre todo hay que indicar el tamaño. Y aquí les muestro 3 ejemplos de rotura de grosor completo. Esta en la que realmente nos lo parece, luego les muestro un caso. Aquí tenemos otra rotura que evidentemente nos falta todo el tendón, o aquí en que ya es
lo que vemos muchas veces en pacientes ancianos, la cabeza humeral desnuda debajo, entre comillas, del deltoides. En el estudio dinámico también vamos a poder hacer compresión. Luego vamos a enseñar el estudio dinámico, no solo la compresión, pero vemos esta imagen que ya nos sugiere que esto es una rotura que va a lado y lado, pero al comprimir conseguimos consecutivamente disminuir este espacio, desplazar, ver ya ahí un poco de líquido y por otro lado aquí ya realmente ahí podemos observar el colapso completo y por tanto diagnosticar sin ningún problema la rotura completa. Este es el caso que les indicaba, donde podemos tener en algún momento dudas de si hay fibras todavía aquí y que, bueno, y que realmente no sea una rotura completa, pero como vemos en el estudio dinámico, realmente el espacio se colapsa y nos permite diferenciar una rotura parcial de una completa. Y el último protagonista de la historia es la bursa subacromial. Sabemos que es una bursa grande, se sitúa superficial a los tendones del manguito rotador y profunda al deltoides y el ligamento coracoacromial y acromion. Está en este espacio de los atrapados, entre comillas, si me vuelven a permitir, y en condiciones normales muestra escaso líquido, menos de 2 milímetros de grosor. En cuanto a los hallazgos ecográficos, es sencillo identificar líquido en la bursa, pero lo que es muy importante es no aplicar excesiva presión. Esto es un axioma en la ecografía musculoesquelética. Debemos tenerla muy presente porque frecuentemente colapsamos estructuras o vasos a la excesiva presión y este sería el caso de una bursa que es tan superficial como esta. Una bursa de gran tamaño probablemente no la dejaremos de ver, pero bueno, incluso a veces moderada cantidad de líquidos sí. Algo que me gusta siempre recordar y que le recuerdo también mucho a mis residentes y a mis compañeros técnicos es que cuando vemos derrame en la glenohumeral, líquido en la vaina del tendón del bíceps o líquido en la bursa subacromio-deltoidea, esto, entre comillas, va a ser predictivo de rotura en el manguito rotador. Cuando vemos esto ya al inicio del estudio, ya podemos empezar a sospechar que vamos a ver rotura sin ninguna duda. Esto sí, escaso líquido o engrosamiento aislado de la bursa realmente no va a ser diagnóstico y mucho menos de que esta bursa esté sufriendo. A este punto, la ecografía es una buena herramienta para diagnosticar impingement y rotura tendinosa. Claro, me dirán, vaya pregunta haces cuando llevas tanto rato hablándonos de ello. Evidentemente, no tengo ninguna duda. Les muestro dos estudios, dos metaanálisis, también de hace un tiempo, y a mí tiene la validez además que las imágenes que salían de ecografía no eran las que tenemos ahora, que son mucho mejores, y por lo tanto aún la precisión con la que podemos diagnosticar en ecografía es mejor, donde en este estudio se utilizaba como gold estándar la ArthroRM como estudio más sensible y específico para diagnosticar las roturas del manguito rotador, y concluían que cuando lo comparaban con la ecografía y con la resonancia no se veían diferencias significativas y ambos mostraban una sensibilidad y especificidad similar. Es más, hay otro metaanálisis, hay otro estudio muy interesante, un artículo muy interesante, en el que concluyen también que tanto la ecografía como la resonancia van a ser igual de sensibles en la detección de las roturas y que realmente no ven necesario añadir un estudio de resonancia una vez ya se ha realizado un buen estudio ecográfico con respecto a las alteraciones del manguito rotador. Por lo tanto, vaya, para las roturas del manguito rotador en este estudio nos dice que vamos a verlo en el 100% de los casos. En la tendinopatía, sobre todo leves, pues tal vez nos va a costar un poco más, pero que cuando coexisten tendinopatía y bursitis, en ocasiones tendremos dificultad, pero sobre todo cuando se realizan solo imágenes estáticas. Muchas veces, como este caso, las imágenes con compresión y sobre todo las dinámicas, ahí sí que nos van a ayudar mucho. Y yo creo que el kit de la cuestión está en detectar bien las roturas parciales. Pequeñas roturas parciales en los estudios estáticos nos pueden pasar desapercibidas.
Algo que nos preguntan nuestros traumatólogos, ¿cómo está? ¿Está atrófico el músculo? Porque ahí sí que tenemos repercusión en cuanto al tratamiento posible de la rotura del manguito. Diversos estudios nos han demostrado que el grado de infiltración grasa y de atrofia muscular para la valoración, esto sí, de estos dos músculos, el supraespinoso y el infraespinoso, es similar en la resonancia. Evidentemente no para el estudio de la musculatura del tendón subescapular cuando está roto, porque evidentemente no es accesible a la ecografía. Pero para estos dos nos va a servir y va a ser similar a la resonancia. Podemos ver la visualización correcta de las fibras musculares, de su arquitectura y sobre todo la valoración de estas fibras adyacentes al tendón central. Y por otro lado, podemos comparar la ecogenicidad de los vientres musculares del supra y del infra con el deltoides y podremos ver si es iso, algo hiperecogénico o muy ecogénico y por lo tanto hablar de infiltración grasa. De hecho, es muy importante, más importante detectar esta infiltración grasa que realmente la reducción del tamaño muscular. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues la imagen a lograr es esta imagen en copa, si me permiten, que le ofrece la escápula al supraespinoso. Aquí lo tenemos el supraespinoso y por encima el trapecio. La posición del brazo será esta y evidentemente la posición del transductor va a ser esta para lograr la imagen deseada. Aquí les muestro 3 grados de atrofia. Aquí veríamos ligera infiltración alrededor del tendón central. Aquí una mayor hiperecogenicidad, y si lo ven con respecto al deltoides es muy evidente. Y aquí realmente el músculo está, si me permiten la expresión, desdibujado, muy hiperecogénico, no demostramos bien sus fibras y por lo tanto hablaríamos ya de una infiltración grasa importante. Y ya para acabar, solo, si me permiten, nada, 3 palabras del atrapamiento terciario del hombro. Este atrapamiento está relacionado con la articulación externoclavicular como causa de impingement. La menciono porque sí que es una articulación que podemos visualizar en ecografía. Habitualmente no es dolorosa la palpación, hay pacientes que sí, que además todos los que hacemos ecografía sabemos que hay pacientes que nos vienen por una tumoración, a veces en esta localización, o porque hay dolor, ¿no? Causado por artrosis. Pero a efectos de limitación, que es lo que queremos valorar, vamos a ver una pérdida de la elevación y rotación de la clavícula ocasionada por cambios en la esternoclavicular. Y al disminuir esta movilización de la clavícula en su extremo distal, también puede contribuir al atrapamiento de las estructuras subacromiales. Estos pacientes nos refieren en el estudio que no tienen mucho dolor, pero sí que les cuesta levantar el brazo y rotar el brazo. Llegado a este punto, ¿deberíamos incluir el estudio ecográfico de la esternoclavicular en el examen habitual? Nosotros, bueno, aquello que lees el artículo, lo ves, te convence y lo haces durante un tiempo. Lo hicimos durante bastante tiempo, yo diría que un par de años. La verdad es que después de hacerlo a casi todos los pacientes, realmente la mayoría no nos aportaba mucho y hemos decidido hacerlo cuando el paciente nos refiere esta clínica o refiere dolor en la esternoclavicular, pues añade y realmente es sencillo y rápido de valorar. Pues nada, ya concluyo. La ecografía, lo sabemos todo, está establecida como una excelente herramienta para el estudio del hombro. Tenemos actualmente equipos muy buenos que nos permiten una valoración excelente. Nos ofrece la posibilidad en el impingement estudiar detectando signos tanto directos como indirectos y añadiendo este estudio dinámico podemos valorar muy bien las estructuras involucradas y yo insisto, especialmente útil, pruébenlo para la evaluación de roturas parciales del tendón supraespinoso. Debemos intentar incluir siempre la evaluación dinámica del ligamento coracoacromial, del espacio subacromial y de la articulación acromioclavicular. En mi opinión, debemos ser capaces de incluir el estudio dinámico en el estudio ecográfico habitual.
sino completamente por falta de tiempo, bueno, en puntos yo creo que son interesantes. Nos llevará, les aseguro, pocos minutos extras, hay que cogerle el tranquillo y practicar. Y voy a enfatizar, como siempre, ya saben algunos de ustedes que me gusta también mucho la clínica y es muy importante correlacionar los síntomas clínicos y los signos ecográficos de nuestra exploración. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monse, por tu fantástica explicación sobre este tema que realmente pues, a los radiólogos nos interesa clásicamente, ¿no? Porque es uno de nuestros caballos de batalla habituales, ¿no? Entonces, mira, lo que si os parece bien, te voy a comentar pues las preguntas que hay en el chat, sobre todo provienen del doctor Pedraza y de la doctora Bárbara Salas. El doctor Pedraza nos pregunta que si puedes tener un informe, si crees que es susceptible de poder hacer un informe estructurado en este tipo de patología, de análisis. Yo creo que sí, nos ayuda. De hecho, yo creo que ya utilizamos habitualmente en nuestro informe una, entre comillas, que ahora bromeo un poco, pero ya una estructura y creo que para poder informarlo de manera correcta y valorar todos los ítems que se valoran, yo creo que sí, que realmente nos ayudaría. Y también te pregunto en el mismo punto si debe ser cualitativo o debe incluir también datos cuantitativos. Yo creo que algunos datos Por cuantitativos, ejemplo, milímetros, ¿no? Que es una de las cosas que sí. comentabas con el grosor del tendón o... Sí, sí, del grosor del tendón nos ayuda a enfatizar, sobre todo cuando es un grosor muy importante o tienes dudas, sí que nos puede servir en la medición de calcificaciones, sobre todo cuando quieres resaltar una especialmente que puede ser susceptible de tratamiento ecoguiado. Yo creo que sí, que hay una serie de medidas que podemos aportar y que, bueno, nos ayudan a mostrar esta parte como un poquito más objetiva, un dato más objetivo, ¿no? En la eco. Sigo con las preguntas, si os parece bien, luego comentamos alguna cosa más. ¿Qué porcentaje de estudios de ecografía dinámica no se pueden realizar porque el paciente o no colabora o le duele? En tu experiencia, ¿te parece que es habitual o es muy raro esto? Es raro. Yo ¿Verdad que no sí? te sabría decir qué porcentaje, pero seguro que yo creo que menor del 10%, seguro, segurísimo. Vale. En pacientes en No, pacientes no. con mucho dolor o con limitación en la movilización por un hombro congelado, sí, pero si no, en general lo podemos realizar. Hay que ser suaves, hay que bueno, practicarlo un poquito, pero realmente lo podemos hacer en la mayoría. Sí, el dolor realmente yo creo que es más importante en el hombro congelado. Si hay un top 10 de dolor en el hombro, yo creo que el hombro congelado Muchísimo, muchísimo. Ahí hay que se tener lleva la cuidado. palma, sí, es Hay que tener cierto, cuidado, sí. es cierto. Otra pregunta, ¿con la ecografía dinámica se puede obtener datos? Y yo creo que la respuesta me dirás que sí, pero yo te digo la pregunta. ¿Se pueden obtener datos que permitan decidir el manejo y pronóstico del paciente? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que es interesante, hay que aportar estos datos en nuestro informe, pero yo creo que sí. Vamos, estoy convencida. Sí, Incluso tenemos algún sí. traumatólogo que empieza a estar bastante convencido de que lo que le decimos está muy bien, ¿no? Después de años, ¿no? Años de lucha, sí. Te lo has ganado, nos lo hemos ganado, sí. La inteligencia artificial, el gran mito del siglo XXI, ¿nos puede aportar valor en el estudio de esta patología, en las Ah, imágenes de ecografía dinámica? ¿Crees que se puede aplicar? ahí sí que me habéis pillado, no me lo he planteado nunca. Yo tengo la ecografía como un poco una cosa, no te diría artesana, pero que realmente implica dedicación, etcétera, y me cuesta un poquito. Ahí ya me habéis pillado, no estoy muy, muy convencida. Bueno, digamos que la inteligencia artificial lo primero que hace es coger los data, Exacto, millones de data y sí, estudiarlos, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos vídeo de alguna forma, ¿no? Entonces me exacto. imagino que puede ser Tenemos más vídeo, complejo, no pero sé, bueno, a ver, todo potencialmente. puede ser y tal vez es cuestión de Sí, plantearlo, ¿no? bueno. Y por último, la última pregunta del doctor, la penúltima, perdón, ¿eh? ¿Existen guidelines internacionales estandarizadas para la ecografía dinámica en la evaluación del atrapamiento supracromial?
Yo no he visto ninguna y de hecho, bueno, está una charla muy similar a la de hoy, la presenté en el Euroson justo antes de la pandemia, de que nos encerraran, y estuve hablando bastante con el doctor Martinoli y le dije, bueno, que tal vez habría que cambiar, ¿no? Un poquito estas guidelines porque realmente habría que introducir ya el estudio dinámico en la valoración ecográfica del hombro. Coincidimos plenamente, estuvimos hablando un buen rato y realmente yo creo que no está bien estandarizado todavía, no, mucha gente realmente no lo utiliza y realmente probablemente hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo creo Muy que bien. debería, pero todavía no. Por último, del doctor Pedraza te pregunta cuáles son los retos de futuro para avanzar en la ecografía dinámica en la evaluación del atrapamiento supracromial. ¿Crees quizá la implementación de la inteligencia artificial? No sé, ¿a ti qué te parece Bueno, yo creo que siempre podemos, uno con práctica e intentando buscar eh, cómo mejorar el estudio, siempre podemos avanzar. A veces se nos ocurre cosas, voy a probar esto y luego pues no nos funciona. valorar el Y nervio supraescapular? No sé, lo que sea. por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que podemos ir progresando. No sé si la inteligencia artificial ahí pues, podemos ver un campo donde podamos tener alguna ayuda, pero yo siempre creo que todo es mejorable y todo podemos intentar que nos ayude al diagnóstico de nuestros pacientes. Bien, ahora te voy a hacer preguntas de la doctora, perdón, Bárbara Salas, que son más, por ejemplo, la distancia normal, pregunta del espacio supracromial, si hay alguna distancia normal. Has hablado de la distancia del grosor, del supraespinoso, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna distancia que se pueda considerar normal a nivel? En las diferentes publicaciones que consulté, realmente hay algunas distancias que se dan como normal. Lo que pasa es que son muy variables entre pacientes y por lo tanto, y también es una distancia que para nosotros es como orientativa. No es tan correcta como la que veríamos pues, con otras técnicas de imagen, ¿no? Por lo tanto, yo no me fijaría tanto en el número, sino en la diferencia en esta distancia al realizar el estudio dinámico, ¿no? Al realizar la elevación, la disminución de este espacio, que esto es lo más interesante, comparar en el mismo paciente. Vale, bien. Luego, la clasificación que usan para graduar las roturas, pregunta, es la de Hellman para las parciales y las de Snyder para las completas. Te pregunta si Sí, utilizas. sí. La verdad es que utilizamos poco clasificaciones así como tal, y la verdad es que a mí personalmente me gusta más describirlo, porque yo creo que muchas veces no coincidimos con el lenguaje de nuestros traumatólogos. Me parece mejor, a mí personalmente, describir la rotura, medirla, valorar la distancia la rotura del tendón cuando es completa y yo creo que es ahí donde podemos, bueno, donde me siento más cómoda, más que hablando, diciendo esto corresponde a una rotura de tal, ¿no? Yo creo que, vamos, a mí personalmente me gusta más vivirlo, ¿no? Muy Pero bien. vaya, cualquiera de las dos es absolutamente correcta. Esto yo creo que depende de cada uno, del manejo, de lo habituado que está y luego de esta relación con el El interlocutor. caso, del Sí, caso que te hacen, tienes que ponerte de acuerdo con los receptores del informe, porque si sí. tú les dices esto es un Y Snyder 2, además, si me permites, Xavi, en nuestro caso, nuestro interlocutor muy frecuentemente no es un traumatólogo, que igual se sabe perfectamente cualquiera de nuestras clasificaciones, sino que suelen ser médicos de familia y que muchas veces lo que tienes que ser describir y ser concluyente al decir lo que crees y se aconseja algo más, ¿no? y para acabar la batería de preguntas, ¿cuál es la maniobra dinámica para valorar la articulación externoclavicular? Y pregunta además si en pediatría son comunes los pensamientos. Empiezo por la segunda. Lo lamento, no, yo en todo lo que he consultado no he encontrado nada de pediatría y tampoco nosotros no hacemos pediatría en nuestro centro, por lo tanto allí no puedo contestar esta pregunta, no lo desconozco, sinceramente. No sé, probablemente, por lo que he dicho, tal vez lo podríamos ver en patología por disfunción de la escápula, por alguna malformación, etcétera, que impida la buena movilización o el buen, eh, bueno, el La espacio escápula por la escápula, ¿no? alada o Pero una esto, coronal 3. exacto,
desconozco. Yo intuyo que es esto, pero no sé muy bien si se hace gráficos y lo desconozco, esto lo siento, no puedo contestar Bien. la pregunta. Y la La otra es pregunta, que haya una exploración dinámica para la esternoclavicular. yo habitualmente la realizo con el paciente, si me permitís ese gesto, de basal y luego elevando el brazo. Entonces lo que haces es rotación de la clavícula y por lo tanto reproducir el dolor no es frecuente porque no frecuentemente les duele, pero sí que podemos, sobre todo, ahí es fundamental la correlación con la clínica, porque el paciente nos dice, aquí es donde noto limitación y nosotros podemos valorar si hay osteofitos, si hay, bueno, alguna alteración en la articulación. Muy bien, Monse, gracias. Tenemos a la doctora María Jesús Díaz Candamio. Buenos días, María Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Todavía no ha salido el sol por ahí, por Coruña? Todavía no, aquí todavía, además las nubes no dejan ver el sol aquí en todo el día, supongo. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque es una charla que, vamos, yo creo que yo he aprendido mucho y supongo que todos hemos aprendido mucho, y para los residentes, vamos, es una joya que esté colgado esto en la plataforma, porque es como una pequeña Biblia, ¿no? O sea que... Muchas gracias, María Jesús. Gracias. Gracias, María y Jesús. Después tenemos al doctor Cristian Escolana. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues también felicitarla porque es una charla muy, muy ilustrativa y sí, yo creo que todos en alguna medida aplicamos cuando nos lo piden directamente o cuando está clara la sospecha o alguna maniobra, pero está bien conocer todas las demás, que además realmente ya vimos que no son complicadas de implementar, que no te alejan mucho de la rutina de exploración sistemática que hacemos todos. Y que sí que puede aportar, ¿no? O sacarte de dudas cuando te queda una duda con una rotura parcial, una zona de tendinopatía. Yo creo que está bien, que ha sido muy, muy buena charla. Gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por vuestra valoración. Espero que, como bien dice Cristian y María Jesús, pues nos haya servido no solo a los residentes, a los que tenemos ya unos años, a mí también me sirve, ¿eh? Cuando lo veo, siempre me encanta que me revisen estas cosas. Doctor Pedraza, no sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, si quieres, bueno, damos la palabra también al doctor Pineda, que ha estado codirector conmigo. Víctor, no sé si quieres hacer algún comentario, por favor. No, nada más que añadir. Sí, ha sido una charla, bueno, súper ilustrativa, minuciosa y sobre todo motivadora para que quien no lo esté haciendo empiece a ponerse a hacer el estudio dinámico ya. Rápido, muy bien, Víctor. Y aporta información. Nada más que añadir. Es cuestión de practicar. Es cuestión de practicar, sí, de hacerlo, empezar. Nada. Muy bien, muy bien. Pues nos pondremos. Gracias, Víctor. Yo simplemente agradecer a todos vuestra presencia, agradecer a Víctor, agradecer a Xavi como moderador, agradecer a María Jesús y a Cristian como expertos y sobre todo a Monse, que eres una gran profesora, Monse. Yo creo que transmites pasión y además nos dices, oye, si esto es bueno, bonito y barato, es decir, por favor, haz ecografía dinámica, que te va a durar poco, que te da información, que pocos pacientes no van a poder hacerlo. Hombre, siempre correlaciona con la clínica, ¿eh? Eso sí que lo has subrayado. Por favor, ten en cuenta la clínica del paciente, ¿no? No sé si te parece bien este pequeño resumen. Siempre. Me parece excelente y además lo de barato yo creo que a nuestros jefes les gusta. Intuyo. Si me permites. ¿Quién es nuestro jefe, Monse? ¿Quién es? No sé, me suena. Ahora bueno, no sé si está por aquí. Bueno, oye, pues muchísimas gracias y oye, vamos a contar contigo, Monse, en más sesiones porque yo creo que el tema de la ecografía dinámica yo creo que hay que seguir explorando y un poco que todos nos formemos bien. Y sin más, si queréis, solamente comentaros que el lunes tenemos al doctor Juan Antonio Vallejo, que nos va a hablar de la teratnosis y qué futuro va a tener la teratnosis en nuestros hospitales. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día, un gran fin de semana y nos vemos. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Saludos a todos, gracias. Chao.